¿cómo están? Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Adriana Rojas. Voy a compartir con ustedes el tema miedo y fracaso, aliados para alcanzar tus metas. Entonces, hay algo que les quiero contar y es que yo hago conferencias, hago consulta, hago talleres y hay algo que me llama muchísimo la atención y es cuando estoy en la conversación que muchas personas me dicen que tienen sueños frustrados. Entonces yo les pregunto, ¿y ya lo han intentado? Y me dicen, no, porque me da miedo. Quiero preguntarles, ¿qué han dejado de ustedes de hacer por miedo? Entonces les quiero contar que el miedo es una emoción primaria que todos los seres humanos la tenemos. Y es una emoción que tiene como función protegernos, ¿sí? El miedo tiene unas respuestas fisiológicas, entonces a veces nos sudan las manos, temblamos, se nos va la voz y eso es físicamente la respuesta que tenemos. En cada persona la respuesta puede variar. También tenemos unos pensamientos, entonces como lo estábamos escuchando en conferencias anteriores, pensamos por ejemplo en el tema de pareja, si termino con esta persona me voy a morir de hambre porque no sé hacer nada. Si es en el tema de emprendimiento, no, si yo hago esto me voy a quebrar, van a fracasar, se van a burlar de mí. Y hay otra parte y es que hay una respuesta comportamental y es que a veces salimos corriendo, huimos o también nos paralizamos. Pero como les decía, nosotros tenemos que aprender a reconocer cómo está respondiendo nuestro cuerpo y nuestro pensamiento frente al miedo y empezar a entenderlo y a comprenderlo un poco. No sé si ustedes son conscientes que nosotros también buscamos sentir miedo y cómo lo hacemos. No sé si a ustedes son de los que les gusta ver películas de miedo. Entonces, ¿por qué esas sensaciones que experimentan dentro de la película les gustan? Porque si uno va y paga la boleta y va y se sienta 2, 3 horas a ver una película de miedo, es porque le gusta experimentar esa sensación. O a veces no nos gustan las películas de miedo, pero nos vamos a parques de diversiones, donde nos subimos allá a la montaña rusa, que nos dio unas vueltas, se nos salta el corazón, gritamos como locos. Veo que hay personas que salen y hasta vomitan, y después se ríen y siguen como felices, tranquilos. Entonces, hoy los invito a que sean conscientes que el miedo depende de la forma como lo percibimos. Si nosotros queremos cumplir una meta, tenemos un propósito y un objetivo, tenemos que ser muy conscientes que tenemos que aprender a caminar del miedo porque el miedo no se nos va a quitar. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que diferencia a una persona que ha logrado alcanzar sus metas de una que no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre Adriana Rojas y una medallista olímpica? ¿Será que esta medallista no ha sentido miedo? Pues te quiero contar que las personas exitosas también sienten miedo porque son seres humanos. La diferencia es que han aprendido a reconocer los miedos y a pesar de ellos se movilizan. O sea, el tema es que así sienta que no puedo, hay que empezar a tomar acción. ¿Sí? Woody Allen utiliza una frase bastante interesante y dice, el miedo es mi compañero más fiel, jamás me ha engañado para irse con otro. ¿Qué significa? Mira, Woody Allen tiene 60 años trabajando en la industria del cine y él dice que durante esos 60 años nunca se ha ido el miedo. ¿Qué significa? Que si tú estás esperando que el miedo se vaya para empezar, como lo escuché en algunas relaciones, lo escuchamos ahorita en algunas intervenciones sobre relaciones de pareja, o sobre, yo quiero emprender un negocio, soy mamá y voy a esperar, tal vez nunca lo vayas a lograr porque el miedo no se va a ir, ¿sí? Entonces, es muy importante que empieces a tomar conciencia que el miedo es parte del proceso y que todas las personas que reconocemos como ganadoras y como exitosas sienten miedo, ¿sí? Y que lo que debemos hacer es empezar a transformar ese pensamiento y esa forma como percibimos al miedo y que esto pueda ir evolucionando. Muchas veces cuando vamos en nuestro paso a paso y vamos alcanzando nuestros propósitos, el miedo se reduce. O a veces pasa, que es por ejemplo lo que me está ocurriendo a mí, que cuando empecé mi proyecto de emprendimiento,
no me imaginé las dimensiones que iba a tener y los nuevos retos que debo asumir, y entonces hay nuevos miedos. Entonces es esto, si quieres alcanzar un reto, una meta, una medalla olímpica, vas a tener que sentir bien. Y hay uno de los miedos más grandes y es el miedo al fracaso. ¿Pero por qué tenemos miedo a fracasar? Pues prácticamente lo que pasa es que en nuestra sociedad y en nuestra cultura nos castigan por cometer errores, ¿sí? Entonces, recordemos cómo nos puntúan en el colegio. Entonces, nos tachan y nos dicen nuestras equivocaciones y nos las señalan con rojo así. Entonces, es algo a ver si. O en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros nos vamos relacionando y le vamos recordando a las personas cuáles son las fallas y no nos gusta sentir que nos están diciendo que nos estamos equivocando, porque culturalmente es equivocarse y errar recibe castigo. Pero les quiero contar que en empresas muy exitosas como en Google existen unos programas donde motivan a las personas a que se lancen, a que piensen en grande y que no teman a cometer errores. Y uno de esos ejemplos es Google. Todos me imagino que sabemos que existe la compañía Google, que Google tiene un programa que se llama Fábrica de Sueños Lunares. Entonces, ¿cómo le suena ese título? Fábrica de Sueños Lunares. Entonces, fábrica significa que vamos a hacer planes y sueños lunares significa que nos invitan a esos astronautas y a todos esos trabajadores de la Fábrica de Sueños Lunares a que piensen en grande. Entonces, hoy te invito a que tú empieces a tener una fábrica de sueños lunares. Y es que te atrevas a pensar en grande. ¿Por qué? Porque es que, si ustedes se dan cuenta, la principal barrera que tenemos cuando tenemos un proyecto, una meta o un objetivo, es que nosotros mismos somos los que nos limitamos, lo ponemos así de chiquito. Y les voy a poner otro ejemplo en Colombia. En Colombia existe el Fondo Emprender, que es un capital donde le dicen a los emprendedores, mire, tráiganos su idea de negocio y nosotros, si usted presenta una idea donde demuestre que es productivo, le podemos hasta condonar. Y hay condonaciones en este año hasta 150 millones de pesos. ¿Y qué pasa de la experiencia que yo he tenido con los otros emprendedores? Que antes decían, no, es que no es posible porque no tengo dinero. Cuando te dicen, tienes 150 millones de pesos disponibles, ahí nos damos cuenta que el emprendedor tiene unas barreras, que es que no cree en él mismo y que cree que lo que él va a hacer no va a ser capaz o que no se lo van a comprar. ¿Sí? Más adelante les voy a dar unos tips que vamos a trabajar para afrontar ese tipo de pensamientos. Entonces te invito a que empieces a creer en que lo puedes lograr. ¿Listo? Y hay algo que es muy importante y es que tengas en cuenta que el fracaso tiene unas connotaciones negativas, pero que podemos modificarlas, esas connotaciones. Entonces, el fracaso, veámoslo como una oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Esto nos lo dice Henry Ford. Entonces, ¿qué sinónimos le podríamos colocar al fracaso en nuestra mente para que sea más positivo y que nos ayude y nos aliente? Aprendizaje, oportunidad, como lo dice Henry Ford, inteligencia. Otros expertos dicen que al menos ya sabemos que estas alternativas no son y podemos buscar otro camino, y que lo veamos como una forma en la que nos estamos edificando, desarrollando nuevas habilidades y que a partir de esto vamos a ser más fuertes y más inteligentes para continuar en ese proceso de alcanzar nuestra meta. A continuación, quiero presentarte 5 aspectos que es muy importante tener en cuenta para hacer del miedo y el fracaso aliados para alcanzar tus metas. Entonces, 1, el fracaso es algo temporal. Si de alguna manera en este momento has intentado algo y no te ha salido de la forma como tú lo viste, eso no significa que no va a tener solución.
significa que hay que explorar otras alternativas y que es un periodo de tiempo, pero no significa que toda la vida esto va a ocurrir de esa manera. Lo podemos aplicar en nuestras relaciones interpersonales. Cuando estábamos viendo el tema de dependencia emocional, muchas veces cuando estamos en el proceso de duelo, de la pérdida de esta pareja o de este ser querido, nosotros decimos, no, yo ya me voy a morir así. Como dice por ahí el dicho, no hay mal que dure 100 años. Entonces, ánimo por eso. Piensa, fallé esta vez. Que en este momento, con esa alternativa que tú propusiste hoy, sientas que no lo lograste, no significa que no hay otras alternativas. Hay algo que me gusta mucho y es que empecemos a trabajar el tema de toma de decisiones informadas. Es decir, que no solamente pensemos en nuestras soluciones, sino empecemos en alternativas de personas expertas. Por ejemplo, hoy, si se han dado cuenta, hay 15 personas conectadas que nos han dado información que nos puede servir. Si yo tengo algo que me conectó a algún tema, que me conectó, pues ya tengo el contacto de un experto que me puede ayudar a salir de pronto de esa burbujita donde tengo encapsulado el problema. ¿Ya? ¿Listo? Presta mayor atención a tus capacidades. Mira, hay algo que me llama mucho la atención en mis procesos de atención psicoterapéutica, en mis procesos de consultoría en las organizaciones y en mi proceso de acompañamiento a empresarios y emprendedores, y es que a veces las personas no reconocen todo el potencial y las capacidades que tienen. Tenemos que ser conscientes que cada uno de nosotros es individual, es único, y eso hace que seamos muy valiosos y que también tenemos algo y una herramienta que es muy poderosa, que es el aprendizaje y el desaprendizaje. Si tú estás manejando este miedo tan fuerte, es porque en tu contexto te han reprimido y te han limitado. Pero la buena noticia es que tú puedes desaprender y que entonces esta forma como ves la situación o la forma como te percibes a ti mismo, que no vas a ser capaz, que no lo vas a lograr, que no puedes, pues va a ser algo que vas a poder afrontar. ¿Listo? Hay algo muy importante y es que te concentres en lo que puedes hacer. Como les decía, hay una respuesta cognitiva y es que nosotros a veces decimos, no, yo ya no puedo hacer nada más. No, hay diferentes alternativas y concéntrate en lo que puedes hacer. Hay cosas que podemos cambiar y que hay otras que no. Concentrémonos en buscar las alternativas y las opciones de lo que podemos hacer. Y piensa en lo que no volverías a hacer. Ahí es muy importante que nosotros analicemos y evaluemos después de cada situación que nosotros consideremos un fracaso o un error. Es muy importante que nosotros analicemos, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué creo que no funcionó? Por ejemplo, a veces hay algo que es en las entrevistas de trabajo. Las personas se frustran mucho porque no las llaman o porque saben que ya le dieron la vacante a otra persona. Entonces, en cambio de quedarse como, no, es que soy malo, no sirvo, no. Analicemos cómo fue todo el proceso y qué fue lo que ocurrió para que yo no fuera la persona seleccionada, ¿sí? O en las relaciones de pareja. Analicemos qué fue lo que hicimos, qué fue lo que pasó, cómo construí esa relación que no funcionó. Entonces, esto que les estoy contando lo podemos aplicar tanto en el plano organizacional como en el plano de nuestras relaciones de pareja, porque en los dos aspectos tenemos miedo. Dicen que el logro, ya para empezar el cierre, el logro real no depende tanto del talento como de la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos. Y esto nos lo dice nuestro psicólogo Goleman, ¿sí? Y te invito a que no tengas miedo a caer, ¿sí? Los grandes, para poder obtener esas medallas, esos logros, esas satisfacciones, detrás de todo eso hay muchas caídas. Los invito a que lean, a mí me sirve muchísimo, me inspira mucho, a que lean historias de vida de personas que ustedes admiran. Y van a ver que detrás de estas personas, medallistas olímpicos, ganadores, personas exitosas,
reconocidas por su área de trabajo, hay muchas situaciones de fracaso. Entonces, los invito a que si quieren fortalecerse en esos aspectos, ahí están mis redes sociales, los invito a que me sigan en Psicoinquietos. Psicoinquietos es una aventura, las personas que me conocen saben que dije, me voy a lanzar, voy a saltar al vacío, y lo único que he logrado con esto es poder, por ejemplo, estar con ustedes. Entonces, miren lo delicioso que es aprender a superar los miedos y a cometer errores. Les quiero dejar esta frase que me encantó de Jürgen Klarik, y es: el que no se anima a cagarla, jamás podrá jugarla. Feliz tarde. El miedo es la pasión que me impulsa, que me empuja a emprender. Sí, mira, lo que pasa es que nosotros cuando tenemos miedo tenemos una sensación física. Yo he leído muchas historias de vida, por ejemplo, de cantantes que mueven miles de seguidores allá cuando están en tarima, y ellos dicen que cuando están y se van a subir a la tarima están con la adrenalina disparada, pero es que tanto el gusto y la pasión por lo que hacen que se les olvida que tienen miedo. No, y hay que aprender a gozarnos esa sensación. A veces yo hago la alusión que muchas personas consumen psicoactivos, pero si una persona tuviera una meta y se propusiera cosas muy grandes, esa adrenalina tan sabrosa que se siente cuando estamos desarrollando nuestras metas y nuestros propósitos, nos la gozamos y no necesitamos nada de psicoactivos, ni siquiera café.